¿Cómo se os queda el cuerpo si os digo que gracias a este perfume, a día de hoy me veis en YouTube? ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Hoy os traigo una reseña de un perfume que para mí es muy importante, sobre todo a nivel sentimental. Y es que vamos a hablar de Fancy de Jessica Simpson, un perfume lanzado para el público femenino en 2008, o sea, ya tiene unos años de solera, por el perfumista Alexis Dodier. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos todo un gourmand de estos perfumes que se pusieron tan de moda que todas las cantantes empezaron a sacar alguno. Bueno, pues esta es la propuesta de Jessica Simpson y bueno, vamos a desentrañar un poquito más sus notas y a ver qué os parece. Para comenzar, este perfume tiene unas notas de salida frutales, donde vamos a tener bayas rojas, vamos a tener también albaricoque y pera. Después vamos a pasar a un corazón que va a estar dividido en dos partes, ¿no? Por un lado vamos a tener flores blancas como la magnolia y el jazmín y por otro lado vamos a tener los pecados dulces. Vamos a tener caramelo y almendras en cantidades bastante subiditas, para después pasar a un fondo ya mucho más oriental donde vamos a encontrar ámbar, vainilla y sándalo. Una vez terminada esta tarjeta de presentación, paso a hablar de cómo baila este perfume en la piel. Pues bien, tiene una salida frutal muy dulce. La nota predominante es el albaricoque, pero la pera no se queda atrás. Las bayas rojas le dan un toquecito todavía, hay un twist y dulzón, pero no llegan a ser protagonistas. Repito, aquí el protagonista es el albaricoque. Es una salida un poco bofetón, es una salida que si sobreaplicamos puede llegar a causarnos dolor de cabeza o puede llegar a causarnos el típico dolor de muelas de los perfumes gourmand mega dulces. Lo sé y lo digo por experiencia, con este perfume mejor no sobreaplicar, o sea, bueno, ahora os hablo del rendimiento y tal, pero no es necesario, ¿vale? No es necesario hacer duchas con él. Después, cuando pasamos a la fase de corazón, las flores prácticamente no las siento. Los protagonistas son el caramelo y la almendra. Un caramelo muy caramelito, literalmente, o sea, y es redundante. ¿Sabéis cuáles son los caramelos estos? Los Werthers, estos caramelitos así doraditos. With smooth, creamy caramel inside and out. Ese caramelo. O sea, es un caramelo cremosito y gracias a la vainilla y la almendra, que son las notas que se destacan más, acaba siendo eso, una especie de pastelito tipo la torta de Santiago. ¿Torta o tarta? Tarta de Santiago, que por cierto me requete chifla esa tarta de almendra. Es ese estilo, ¿vale? O sea, es muy dulce, es una tarta de Santiago con mucho azúcar. La tarta de Santiago bien nevada con azúcar, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea. Me gusta mucho este tipo de aromas, sí, pero ya os digo, el problema que le veo es que si sobreaplicas la lías pardísima y no es necesario. Es un perfume que a mí me rinde unas 7 horas en la piel con una estela moderada alta. Y hablamos de el típico perfume de celebridad que muchas veces los dejamos así como en un baúl de estos no merecen la pena. Pues oye, si os gustan los dulces, esto a mí no me parece nada de mala opción, desde luego. Y las notas principales, repito, pues es la salida de albaricoque y después pasamos a un combo entre vainilla, almendra y caramelo. Es un perfume que cuando pasan más las horas es cuando más me gusta todavía, o sea, es un perfume que me gusta mucho más la parte del secado, es un aroma muy cremoso, un aroma entrañable, de estos achuchables que me gustan a mí, ¿vale? Tendría las vibras como Sweet Vanilla de Montal, ese tipo de perfumes así, ay, dulzones y de estos que se te cae un poco la babilla como te guste el dulce, porque te dan hambrecilla. Ese estilo. Pero ya digo, si gustan suaves y tal, mejor huid de este porque no creo que guste en absoluto. Respecto a perfumes similares, sí que es verdad que hay uno que lo compré porque todas las reseñas apuntaban a que tenían un cierto ADN común y es el Viva la Juice Gold Couture.
Os hablé de él en lo de la última limpieza. Bueno, veis que sigue aquí en mi casa, o sea, sigue aquí conmigo. Se parecen bastante, ¿vale? También es un caramelito, en este caso también así con frutas y tal. Pero yo por rendimiento, por precio y por aroma, me quedo sin lugar a dudas con Fancy. O sea, si buscáis caramelitos, tirad con este. Bueno, otro caramelito famoso también es Bombón, de Victor on Roll. Y también me sigo quedando con Fantasy, o sea, con Fancy, antes que con Bombón. No sé, la verdad que de los caramelos es mi favorito. ¿Tengo más caramelos? Sí, tengo más caramelos, tengo el Prada Candy, alguno de esos. Pero no, me quedo con estos. ¿Os gustan los perfumes de caramelo? ¿O parecen muy empalagosos? Creo que ahí hay mucha disputa. Respecto a tamaños, precios, todas estas cosas. Bueno, existe tamaño de 50 y de 100. De 30 mililitros creo que no, o lo estoy dudando ahora mismo. Este que veis aquí es el de 100, ¿vale? Luego tengo uno de 50. Gracias, Chris, que lo tengo ahí en la reserva, así que estoy servida. La verdad que estoy servida. Y respecto a precios, pues sí que es verdad que en los últimos años ha ido subiendo, porque en Primor hace, no sé, 2, 3 años estaba por los 20 y ahora Notino está en 30. Ha subido un poquito, ¿vale? Un poquito. Respecto al frasco en sí, pues se nota que no es un frasco de alta calidad, o sea, toda la parte aquí del spray, esto es plástico del malo, o sea, esto se te puede caer, no pasa ni media. Pero sí que es lo típico que vas sprayando y se va quedando como sin color y así un poco raro, ¿no? ¿Vale? No, o sea, el frasco pues no es gran cosa, pero bueno, ya os digo, si os gustan así intensos, gourmands, tal, puede ser muy buena opción. ¿Y por qué os digo que gracias a este perfume estoy en YouTube? Porque es que es la pura verdad. Este perfume le conseguí gracias a un intercambio que me hizo no solo tener un perfume que me gusta, fue a ciegas, ¿vale? Yo no le conocía, pero las notas y tal sí. De hecho estaba entero. Y le he dado caña. Y es que en ese intercambio fue cuando conocí a Ilu. Os he hablado muchas veces de ella. A mí me encantaría que algún día grabáramos algo juntas y tal y saliera, porque al fin y al cabo os hablo mucho de ella, pero nunca está por aquí. Ilu, voy a poner una foto tuya aquí detrás y así grabas conmigo. ¿Qué te parece la idea? Bueno, pues ya os digo, me llevé 2 cosas en aquel intercambio. Un perfume que me gusta y una amiga y una cheerleader personal. Gracias a ella, gracias a hablar con ella, pues todos los días. Es que somos unos cansinos, en verdad. Tengo unos grupos perfumiles de WhatsApp que echan humo, sobre todo estos días. Porque claro, en fin, estos días estamos ahí dieta todo el rato, Pero bueno, gracias a ella, gracias a su apoyo, porque fue la persona clave para que yo diera el salto a YouTube. Si no, nunca me hubiera atrevido. Yo tenía ahí la cosilla dentro, pero nunca me hubiera atrevido, de no ser por ella, de no ser por haberla conocido, de no ser por este Fancy que me hizo tilín. Así que nada, si os gusta el canal, si os gusta todo este contenido y tal y no sé qué, dadle las gracias a Ilu, a mi doña Chaneles, o en su defecto, dádsela a Fancy de Jessica Simpson, porque fue el que permitió todo esto. Es así, por eso es un perfume muy especial para mí, porque no es solo un perfume, es el inicio de una amistad, es el inicio de YouTube, es el inicio de un montón de cosas. Así que lógicamente le tengo un cariño muy grande, muy grande. Y nada, desde aquí mucho ánimo, que esta cuarentena la vamos a pasar tranquilamente, así entre unos y otros. Además hay muchas compañeras que también están como yo, que han decidido hacer más contenido, tal. O sea que, oye, intentando poner nuestro granito de arena. Y nada, locuelas, contadme, ¿os gusta este perfume o sois de los que le da el petardazo? Pues yo reconozco que este perfume no es del gusto de todo el mundo. Contádmelo en los comentarios, así vamos hablando tal y cual. Y por supuesto, seguidme en Instagram si no me seguís, porque ahí es donde podemos hablar así más directamente y más rápido. Así que nada, locuelas, nos vemos próximamente. No voy a poner horarios estos días porque no lo sé. Es que no lo sé, yo cuando lo tenga preparado, don't worry, be happy, que yo os subo el vídeo. El de los domingos sí, el de los domingos lo dejamos así, pero todo lo demás de extra se irá subiendo. Así que nada, si estáis suscritos al canal y con campanita, don't worry, que os llega la notificación. Y con esto es todo por hoy. ¡Hasta otra! ¡Chao!